Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia del Señor, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por tantas bendiciones que Él nos da a través de su palabra. Y el Señor está expandiendo su palabra a muchos hermanos y hermanas. Y estoy hablando aquí de la iglesia local, pero también estoy hablando por aquellos que nos contactan, aquellos que me escriben y que justamente dicen esto, ¿no? Que están creciendo, que están aprendiendo, que están siendo iluminados por el Espíritu Santo. Y no hay mayor mover del Espíritu Santo como lo es en la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un entendimiento de las Escrituras, ¿cuántas cosas son resueltas en nuestras vidas? Amén. Porque el Espíritu Santo, Él habla por la palabra. El Espíritu Santo nos enseña la palabra. El Espíritu Santo quiere instruirnos y traernos una revelación, un entendimiento sobre la palabra. Entonces, si nosotros quitamos nuestros oídos de la palabra, se terminó la revelación, se cortó el entendimiento. Ya no hay manera que podamos nosotros tener sabiduría, porque la sabiduría es sabiduría bíblica, es sabiduría conforme a las Escrituras. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesús mismo meditaba en la palabra. El rey David se deleitaba en la meditación de la palabra. Y yo no sé si usted practica este ejercicio que es hermoso, y es el de meditar en la palabra de Dios. Y yo pienso que sí, que todo verdadero creyente que ama a Cristo, que ama la palabra, medita, amén, es decir, piensa, de eso se trata, No habla de meditación trascendental o de yoga, ni ninguna cosa de esas, sino meditar, pensar en las Escrituras. ¿Hace usted esto? Hoy a la mañana muy temprano yo estaba meditando, la noche entera, porque duermo muy poco, pero muy poco, y esta noche fue terrible. Habré dormido 2 horas, batallando y diciendo, Señor, si yo voy a ir a la radio, va a ser solo por tu poder, porque no hay manera de que yo pudiera llegar aquí, porque son noche tras noche con este asunto. Y entonces me pongo a orar, y oro, y pienso, y entonces medito en la palabra. Y estaba meditando varias cosas hoy, de pasajes de las Escrituras específicos, y preguntándole en mi mente al Señor sobre ciertas cosas. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, aquello otro? Preguntas que uno le hace al Señor porque uno quiere entender más, entender mejor. Y ¿sabes qué? El Señor te va llevando a un mayor entendimiento de las Escrituras porque uno está queriendo eso. Tiene que mostrarse un deseo, hermanos, un deseo profundo por conocer más, por tener sabiduría. Esto es lo que Salomón le pidió a Dios. Por supuesto, Dios también le había dejado saber que esto era lo que él necesitaba, pero él pudo haber pedido muchísimas otras cosas. Pero él dijo, yo voy a ser el rey de todo un pueblo enorme. ¿Cómo voy a poder yo dirigir a este pueblo
sin tu sabiduría, Señor. Por eso yo te pido que tú me des entendimiento, que tú me des sabiduría para poder dirigir y gobernar a este pueblo. Y el Señor se agradó en este pedido que hizo Salomón, porque Él lo pidió de todo corazón. Él realmente quería esto. Y el Señor le dice, conforme has pedido sabiduría, no solamente te será dada sabiduría, sino que también todo lo demás. ¿Y qué significa esto? Esto está hablando de lo mismo, hermanos, de aquello que el Señor Jesucristo dijo: aquel que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es lo mismo. Aquello que Él pidió, este entendimiento, esta sabiduría, es lo mismo que aquello que nosotros debemos desear y querer, el reino de Dios y su justicia. Habla de lo mismo. Todo lleva a lo mismo. Y todo nos indica un evento, nos indica una obra, y es la cruz del Señor Jesucristo. Sabiduría, entendimiento, justicia, reino de Dios. Todo habla de lo mismo. Habla de Cristo Jesús y lo que Él vino a hacer para salvar al hombre. Un entendimiento sobre esto. Porque la sabiduría está en lo que Jesús hizo en la cruz, y mismo la palabra lo dice, que Jesucristo, Él es la sabiduría y la justicia de Dios. Oh, gloria a Jesús. La sabiduría de Dios es Cristo. La sabiduría de Dios es lo que Él vino a hacer. Su vida, su muerte, su resurrección. Y allí es donde los creyentes deben enfocar todo su esfuerzo en aprender y en crecer. Amén. Y yo siento que cuando uno está ministrando la palabra del Señor aquí en la iglesia, enseñando, contando, hablando, sale de todo allí detrás de ese púlpito. Sale profecía, sale palabra de revelación, sale de todo allí. El Señor usa toda esa palabra, ese mensaje, para poder traer entendimiento y revelación. Y a veces nosotros nos confundimos y pensamos, si nadie gritó, nadie rodó por el piso, nadie saltó, significa que entonces no se movió el Espíritu Santo. Un gran error. Gran error. El Espíritu Santo se mueve de diferentes maneras. Y quiero que sepa de las mayores maneras que el Espíritu Santo se mueve. Es trayendo convicción a los corazones pecadores, y también a los creyentes. Trayendo revelación, mostrando, ampliando, haciendo crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo, transformando, cambiando. Y todas estas cosas a veces están allí, pareciera como quietas. Uno ve en las clases, inclusive en el Instituto Bíblico o este martes pasado en el culto. No había en sí nadie gritando, saltando, tirando las sillas por el aire, pero era un mover del Espíritu Santo, llevando palabra, instrucción, iluminación, entendimiento. Y podíamos nosotros sentir que había un disfrute, vamos a decir, un deleite, sí, un deleite en las Escrituras. Y eso es lo que se sentía. Se sentía un gozo en la palabra del Señor. Y esto fue un mover del Espíritu Santo. Amén. Tanto como si hubieran otra manifestación, tal vez más demostrativa, digamos. Pero el Espíritu Santo se mueve por medio de la palabra hablada. Quiero que sepa. Es la locura de la predicación, que trae convicción a los corazones y que también da todas estas otras demostraciones del Espíritu. El Espíritu Santo solamente puede traer un entendimiento de cosas que por otra vía,
Es imposible obtenerlas. Por más que nosotros tratemos, por más que busquemos alguna ayuda, de alguna universidad, o decir, bueno, voy a estudiar psicología porque esto también me va a ayudar para poder entender la Biblia. Jamás. No será así. La psicología no tiene nada que ver en el asunto. Nada. No hay sabiduría humana que nosotros podamos utilizar para entender la palabra de Dios. Debe ser discernida espiritualmente, dice. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a dividir lo carnal con lo carnal y lo espiritual con lo espiritual. Hay que saber dividir estas cosas. Y las cosas espirituales solamente pueden ser discernidas espiritualmente. El Espíritu de Dios es el que puede iluminar y hacer entender cosas que intelectualmente podamos más o menos decir, sí, lo entiendo, bueno, mentalmente, pero no espiritualmente. Además, no solamente eso, sino que debe ser vivido. Podemos nosotros explicar el nuevo nacimiento, podemos explicar de qué manera se recibe el bautismo con el Espíritu Santo, y usted dice, sí, lo entiendo. Bueno, hay que creer, y entonces uno hace así, y bueno. Y entonces se pueda entender la parte técnica, mecánica, intelectual, de cómo suceden estas cosas. Pero, al mismo tiempo, no experimentarlas. No haberlos vivido nunca. ¿Entienden? Entonces, no solamente el hecho de intelectualmente decir, sí, ya veo cómo es. Sino que espiritualmente, cuando eso se hace una realidad espiritual en la vida del creyente, entonces viene la experiencia, hermano, la experiencia. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Repetir frases, muchos pueden repetir. Aprenderse pasaje de memoria, muchos lo pueden hacer. Preparar un sermón, copiarlo, decirlo, hablarlo, exponerlo. Bueno, muchos lo pueden hacer. Pero de ahí a que eso sea una realidad en la vida y en el corazón, de ahí a que haya sido una experiencia personal, de ahí a que haya una verdadera comunión con Cristo, de ahí a que haya una vida llena del Espíritu Santo. Eso es algo, es otra cosa. Una cosa está muy lejos de la otra. Aunque pueden estar unidas, si no solamente es con el entendimiento, pero también con el Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, continuando aquí con el libro de Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 2, y siguiendo con el versículo 11, que dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. Gloria a Dios. Ahora, aquí está diciéndonos, por tanto, acordaos que en otro tiempo, aquí dirigido a estos gentiles, dirigido a aquellos que eran considerados como perros. Ellos los llamaban así, Los llamaban perros incircuncisos directamente. Es decir, aquellos que no tienen ninguna posibilidad de salvación. Eran los judíos, pueblo de Dios, o paganos, no había más. Entonces, estar ellos en esa categoría, una categoría de paganos, una categoría de idólatras, una categoría de perros, una categoría de incircuncisos, de inmerecedores de toda gracia, de toda misericordia, y eran puestos en una categoría inferior, muy inferior al mismo pueblo del Señor, judíos. Ahora, claro, luego en el libro de Gálatas, allí el apóstol Pablo coloca a todo el mundo en la misma bolsa.
lo cual para los judíos era algo terrible. ¿Cómo nosotros vamos a ser igual que ellos? ¿Cómo nosotros, a quienes nos fue dada la ley, tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, tenemos a Abraham? ¿Cómo nosotros vamos a ser comparados con ellos? Bueno, ellos, primero y principal, que ni siquiera eran incluidos, vamos a decir, en la mente de los judíos, en el pacto de Dios. Ni siquiera incluidos. Pero el Señor los incluye. Gloria a Jesús. El Señor los añade. El Señor los injerta. Así como te injertó a ti, me injertó a mí en el olivo. Bendito sea su nombre. Y entonces el Señor aquí, por medio del apóstol, dice: acordaos. Recuerden ustedes cómo eran considerados. Recuerden cómo eran llamados. Recuerden cómo eran estimados por todo el mundo en aquel entonces. Como incircuncisos, como paganos, como sin esperanza, sin Dios, sin posibilidad de jamás poder entrar dentro de este pacto santo de Dios. Acordaos quiénes eran. Que vosotros, dice, en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne. Cuando dice gentiles en la carne no se refiere a la carne en cuanto a la naturaleza mala, sino eran gentiles ustedes, ¿no? Personas paganas se refiere. A ver, esa categoría en la cual ellos eran conocidos, eran llamados, dice, incircuncisión. Se refería a los gentiles que no estaban en pacto con Dios. La circuncisión física bajo la antigua economía era su prueba externa. Entonces, gentiles en la carne, físicamente ellos, no solo espiritualmente, pero también físicamente, ellos no cumplían con este requisito primordial que era la circuncisión. ¿Entienden? Físicamente, entiendan lo que quiero decir con circuncisión. Del miembro masculino era cortada esa carne. Entonces, esta separación de carne, lo cual producía dolor, lo cual también producía sangre. Sangre era derramada. Y todo pacto tenía que tener derramamiento de sangre, ¿sabe? Porque era la manera en la cual los pactos en aquel entonces eran llevados a cabo. Tenía que haber sangre. Vamos a hacer un pacto. Bueno, sangre derramada. Y Dios entonces hace pacto Él con su pueblo. Sabemos que su pueblo no cumplía su parte del pacto, nunca cumplió su parte del pacto, ¿cierto? El pacto con Noé, el pacto con Abraham, en todos los pactos que Dios hizo con el hombre, Dios siempre cumplió, pero el hombre falló en cumplir su responsabilidad y su parte, y la desobediencia siempre desembocaba en el justo juicio de Dios. Pero como sea, estaba este pacto, y era la circuncisión, lo que físicamente, externamente, separaba a este pueblo como el pueblo de Dios. Una cuestión física, una situación externa, claro. ¿Por qué? Porque esto era lo único que había disponible durante todos esos años hasta que llegara Cristo. Cuando Cristo viniera, como Él vino y Él murió, entonces ahora la circuncisión, amén, la circuncisión, o sea, la separación de la carne, ¿entienden esto? Ya no es hecha físicamente, no, para separar a aquellos que le pertenecen a Dios, sino que es hecha en el corazón. Gloria sea el nombre del Señor. No hecha con mano. Sabemos que el Señor le mandó a Abraham circuncidar. Ahí comenzó este concepto de la circuncisión. El Señor le enseña a Abraham: circuncídense todos. Bueno, ahora salen de Ur de los Caldeos, cuando llega todo el mundo a circuncidarse. Todos los hombres, por supuesto. Y los niños, los bebés, al nacer, después del 8º día de haber nacido, debido a que tenían que esperar que la sangre de ese bebé
le fuera posible coagular, si no el bebé moriría en sangre, ¿no? Se iría en sangre. De esta manera entonces eran circuncidados, era separada, significa está dentro del pacto, pertenece a este régimen, a esta economía divina, pertenece a esta familia de Dios. Ahora, sabemos que esto era algo externo, como dijimos, algo físico, y no era en el corazón y no era algo espiritual. Todo lo que el Señor les enseñaba era por medio de ilustraciones, por medio de objetos, por medio de figuras, tabernáculo, cortinas, lugar santo, lugar santísimo, candelero de oro, mesa de los panes de la proposición, altar de oro, arca del pacto, propiciatorio, querubines, el altar de bronce, sacrificio, corderos, sangre, incienso, aceite. Todas estas cosas era la manera en la cual el Señor estaba mostrándole por medio de figuras, porque como si fuera a niños, por medio de figuras, de ilustraciones, de lecciones objetivas, de grandes demostraciones de poder, milagros, etc. El Señor iba preparando a este pueblo y mostrándoles lo que todo eso significaba. Ahora, el problema es que el pueblo de Israel, en vez de poner su fe en lo que estas cosas representaban y significaban, ellos hicieron un dios de estas cosas. Entonces, más adelante, ellos convirtieron todos estos objetos en dioses. Ellos adoraban en sí esta celebración. Ellos hicieron un dios, un ídolo de estos artefactos, de estas prácticas, de estas celebraciones. En vez de ellos entender a lo que apuntaba todo. Todo señalaba a aquel que vendría, todo señalaba quién él sería, el Hijo de Dios, y que tendría que morir, y que tendría que morir una muerte terrible, que tendría que ser levantado, y que entonces él sería maldecido por Dios, no por su propio pecado, sino por convertirse en la ofrenda del pecado de todo el mundo. Y cuando llegó Cristo no lo reconocieron, hasta que terminaron crucificándole en una cruz. Los gentiles no sabían nada de todo esto. ¿Qué iban a saber los gentiles? Ellos eran paganos, sin Dios, sin esperanza. El pueblo judío rechaza a su Salvador, al que vino por ellos. Entonces da entrada a algo impresionante, que es el mundo gentil. No que no hubiera sido salvo ningún gentil hasta ese entonces, porque sabemos que no, fueron salvos muchos gentiles. Bueno. Inclusive hombres y mujeres que pasan dentro de la genealogía del Señor Jesucristo mismo. Mujeres como Ruth, como Rahab, amén, que están dentro de la genealogía de Tamar. Eran mujeres paganas, eran mujeres que se convirtieron, mujeres que formaron parte del pacto, gloria a Dios, y que se convirtieron en ancestros del Señor Jesucristo, parte de la genealogía de Cristo. Entonces nosotros podemos ver que aún en el Antiguo Testamento se puede ver que el Señor, esta idea de que Cristo vendría por el mundo, judíos y gentiles. Pero el pueblo de Israel sería este olivo. Y naturalmente, injertar una rama silvestre, ¿verdad? Cualquier rama silvestre, e injertarla en un olivo puro y verdadero, esto es algo como contra naturaleza. Sin embargo, en el Espíritu pudo ser hecho por el poder de Dios, en el que los gentiles pudieran ser injertados. Y aquí el apóstol
Dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, no eran parte del pacto, no conocían nada de todo esto, no sabían lo que era la salvación, vivían para adorar otros ídolos. Y dice, por la que se llama circuncisión, es decir, pasaron de ser unos incircuncisos, de estar fuera del pacto, ahora a ser parte del pacto, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. Dicho por Pablo de esta forma con respecto a los judíos, en contraposición de la circuncisión del corazón. Y luego le dice también en el versículo 12, y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y esto describe la antigua condición de los gentiles. Ellos no tenían conexión alguna con Cristo antes de la cruz. Y esta es la situación de todo aquel que aún no nació de nuevo. Estabais sin Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oh, bendito sea su nombre. Mire, se siente la presencia del Señor porque este versículo 12 es la condición de todo ser humano hoy. Pueden ser parte del pacto. No necesitan estar alejados de la ciudadanía de Israel. No necesitan estar alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y todo esto revela un corazón oscurecido y pervertido. Los gentiles no tenían ningún conocimiento de Dios en aquel entonces. ¡Oh, qué terrible! Que personas aún no tengan ningún conocimiento de Dios. Es como si Dios no existiera en el mundo para ellos, porque no conocen nada. Esto es terrible. Terrible. Hoy el pastor de la India me escribió, y entonces, hablando un poco de estas cosas y otras cosas más, dice, las personas están siendo salvas. Estoy llegando a lugares recónditos donde nadie llega para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Personas que nunca oyeron de Jesús. Y le tocó hablar con unos hindús muy ricos allí en la India. Y entonces le preguntaron, empezaron a hacerle preguntas, a conversar. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Y él estuvo haciendo un trabajo para ellos. Y entonces de esta manera él les cuenta, le da el testimonio y dice, no, sinceramente, fíjense la manera en la cual hablan. Acuérdense que en la India adoran millones y millones de dioses. Dice, sí, este Dios, como si fuera uno más, ¿no? Este Dios sí que es poderoso, este Dios. ¿No? Este otro Dios, Jesús, dice, ¿no? Este también es poderoso. Este es bien, hay muchos, ¿no? Pero este se ve que es muy poderoso. Ahora, habían gentiles en los relatos del Antiguo Testamento que reconocían de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era muy poderoso, pero no llegaban a darle su corazón y vida a él solamente. Se decía, está Baal, está Moloch, están estos otros que son poderosos. Y sí, a veces reconocían que el Dios de Abraham era aún más poderoso, más fuerte, que había hecho grandes hazañas por mano del pueblo de Dios. Pero no dejaban sus ídolos, no llegaban todos a dejar sus ídolos para solamente poner la fe en el único y verdadero Dios. En esta condición se encontraban los gentiles. En esta condición se encuentran todos hoy. Ídolos tienen muchos. Más allá si se arrodillan o no, o se inclinan o no a adorar alguna estatua, alguna imagen, pero hay ídolos.
el ídolo del dinero, el ídolo del entretenimiento, el ídolo de los deportes, el ídolo de la fama, el ídolo de la fortuna, el ídolo del mundo, de las cosas. Muchos ídolos hay hoy, y aún dentro del mismo pueblo de Dios. Por eso es que Juan, el apóstol, en Primera de Juan, en el capítulo 5, él dice: oh hijitos, guardaos de los ídolos. ¿A quién le estaba diciendo esto? A aquellos mismos que eran ya cristianos, judíos y gentiles. Guardaos de los ídolos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre por siempre. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo lleva a estos gentiles a recordar. ¿Para qué recordar? Recordar cómo estaban ustedes en otro tiempo. Eran llamados incircuncisión. Recuerden que estaban sin Cristo. Recuerden que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. No eran parte del pacto. Recuerden que no tenían la promesa, la esperanza, ni Dios, no tenían nada de todo esto. Y dice, recuerden para que entonces su regocijo sea mayor, para que puedan agradecer al Señor el hecho que hoy sí le conocen. Cuando nosotros recordamos por momentos en la situación en la cual estábamos antes de conocer a Cristo, esto nos lleva a alabarle. Esto nos lleva a darle gracias, esto nos lleva a darle gloria y honra, a nosotros regocijarnos en el hecho de que ahora nosotros sí pertenecemos a la familia de Dios. A veces entristece oír a creyentes expresándose como que, yo antes de conocer a Cristo tenía tal cosa, podía hacer tal otra, vivía de tal manera, como si fuera de que ahora yo soy cristiano y esto es un peso tan terrible. He dejado tantas cosas por Cristo, dicen. Todo lo que yo he dejado por el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que ha dejado? Cuando dicen esto los creyentes, ¿a qué se refieren? ¿Qué es lo que han dejado? Si no es solamente el pecado, el dolor, la angustia, la desesperanza. Todo lo que es infectado por el pecado, por el diablo y por el mundo. Eso es lo que has dejado para ganarlo todo en Cristo Jesús. Vamos a una pausa y volvemos. Cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti
house I'm living in is needing repair. The windows and the shutters letting in cold, cold air. I say to myself, gonna fix them when I can find the time. But all I'm getting lately is leaving on my mind. Lately all I've got is leaving on my mind. Yes, yes. Seems that's all I'm thinking about most of the time. But soon and very soon I'll leave my troubles all behind. Lately I've got leaving on my mind. Somebody told me the other day that I ought to be out looking for a better place to live. But you know, I just can't seem to get excited about this world, all that it might could give. I couldn't care less if I could buy it all with a solitary dime. For what good would a world do me with leaving on my mind? Lately all I've got is leaving on my mind. Seems that's all I'm thinking about most of the time. Soon and very soon I'll leave my troubles all behind. Lately I've got leaving on my mind. Lately I've got leaving on my mind. Yes, I have. Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Seguimos Efesios capítulo 2,
versículo 12. Vuelvo a leer, dice, y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo? ¿Cuántos realmente recuerdan el tiempo sin Cristo? Ahora, mucho cuidado con recordar el tiempo sin Cristo, pero a veces hasta con una añoranza. A veces hasta melancólicos. Ay, antes de conocer a Cristo, como si fuera que las cosas antes estuvieran mejor. Jamás, jamás y nunca pudieron estar mejor. Aún el mejor día de todos que hayas tenido con Satanás, todavía es increíblemente inferior y no puede compararse aún al día más difícil, de mayor prueba y más angustioso que hayas tenido aún estando en Cristo Jesús. Todavía ese día, aún en angustia, aún en dificultad, aún en prueba, pero estando en Cristo Jesús el Señor, es muy superior al mejor día que hayas tenido estando con el diablo. Alejados de la ciudadanía de Israel, un corazón oscurecido, pervertido, sin ningún conocimiento de Dios. Así se encontraban estos gentiles y así nos encontrábamos nosotros también. Dice, pero ahora, gloria a Dios, en el versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, esta es la base de toda salvación, en Cristo Jesús. Es decir, estamos nosotros en su muerte, en su resurrección. Dice, vosotros que en otro tiempo, tiempos pasados, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A ver, cuando preguntan, ¿por qué predican tanto la cruz? ¿Es que usted acaso ve otra manera en la cual podamos ser acercados, alejados, sin la cruz, por la cruz cerca? ¡Oh, gloria a Dios! La cruz nos trae cerca. La sangre de Cristo Jesús, la muerte expiatoria del sacrificio de Jesucristo, transformó las relaciones de Dios con la humanidad. Y en Cristo, Dios no reconcilió una nación, no reconcilió al pueblo de Israel solamente, sino que reconcilió al mundo entero a Él. Ahora, en Cristo Jesús. Porque Él, es decir, Cristo, es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Les recuerda a estos gentiles de esta pared intermedia, que también posiblemente se refería en el templo, recuerda, el templo de Salomón, estaba la corte de los gentiles. Los gentiles entraban hasta cierto lugar. Había una pared intermedia. Había un lugar donde ellos podían entrar, pero solo hasta ahí. Porque este era un lugar de los judíos. Este era el templo sagrado. Este era el lugar donde se llevaban a cabo todas las ceremonias y todas las actividades, toda la administración del templo, toda la ley mosaica. Y los gentiles no tenían nada que ver con esto. No conocían nada de esto. Una corte, la corte de los gentiles, hasta ahí nada más, hasta allá afuera. Una pared intermedia. Y dice que la sangre del Señor Jesucristo, Él, lo que Él hizo en la cruz, siendo Él nuestra paz, por Cristo y lo que Él hizo en la cruz, tenemos la paz con Dios. Somos reconciliados con Dios. Y de esta manera, el Señor hace que estos dos sean uno. Dice, de ambos hizo uno, judíos y gentiles. Ya no hay entonces una distinción. Todos tienen que llegar y todos tienen que llegar de la misma manera. Un pensamiento revolucionario para el pueblo judío. Porque ellos decían, nosotros ya estamos adentro. Sin embargo, Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas.
No todos los que llevan el título significa que son parte del pacto. Porque, como le había dicho el Señor al pueblo a través del profeta, de labios me honran, pero su corazón está alejado de mí. Físicamente tienen, ¿no? O sea, cumplen con el requisito, circuncisión, pero el corazón no ha sido circuncidado. Es decir, no creen, son rebeldes. Porque el Señor Jesús, Él es nuestra paz. De los dos hizo uno, los judíos y los gentiles, derribando la pared intermedia de separación entre los judíos y los gentiles. Por eso, cuando en el capítulo 10 de Hechos, el Señor le da esta visión a Pedro, dice, bueno, ahora el evangelio tiene que llegar a los gentiles. Así como ustedes creyeron, ellos también pueden creer. Así como ustedes recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, ellos también pueden recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Se sorprendieron grandemente. Cuando va Pedro a la casa de Cornelio, él que había juntado a toda su familia esperando por el mensaje de salvación, ¿qué es lo que este hombre nos va a decir? Según el ángel le había dicho, tienes que esperar a que venga Pedro y él te va a decir. ¿Qué es lo que nos va a decir? Bueno, el mensaje. Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó. Y si creen en Él, podrán ser salvos. Siendo gentiles, sí, siendo gentiles. Gloria a Dios. Y Pedro, todo esto era algo nuevo. No entendió mucho que digamos la visión hasta que llegó a la casa de Cornelio. Y cuando él vio el poder de Dios siendo manifestado, el Espíritu Santo lo usa, da el mensaje de salvación, las personas creen y tras eso reciben también el bautismo con el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba de que hablasen. Y entonces Pedro y dicen, ¿pero cómo? El Espíritu Santo le es dado a ellos igual que a nosotros. ¡Oh, gloria sea el nombre del Señor! Y vemos que por la misericordia del Señor, a los gentiles, aún sin Dios y sin esperanza, los acercó. Oh Jesús. No fuimos nosotros los que nos acercamos a Él, no, no. Él nos acercó. Y hay un poder muy grande para acercarnos, que no consiste en obras humanas, en intervención humana, sino la intervención de Dios fue su sangre. Es la preciosa y poderosa y sin igual sangre de Cristo Jesús el Señor, la que nos ha acercado y nos ha traído paz con Dios. Esto es lo que el apóstol está diciendo a estos gentiles. Acordaos, acordaos, acordaos. Todo esto lo hizo el Señor. Y esto es para que agradezcamos, para que glorifiquemos al Señor. Oh, bendito sea su nombre. Hay un motivo de gozo y gran alegría. El Señor Jesús derribó la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Todos son un mismo pueblo. El Señor ahora, Él no ve a las personas como judíos, gentiles, no, sino salvos y no salvos, creyentes e incrédulos, sin importar de qué raza son, sin importar si son judíos o si son gentiles. Están los que son sus hijos y están los que no son sus hijos. Están los que les sirven a Él y están los que les sirven al diablo. Están los que pertenecen al reino de las tinieblas y los que pertenecen al reino de la luz. No hay más. Esta pared divisoria fue derribada por la sangre del Señor Jesucristo y Él abolió todo esto en su carne, es decir, en el ofrecimiento de su propio cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor, dele gloria y dele gracias. Y por aquí entonces vamos terminando hoy y seguimos en el próximo programa con el versículo 15 de Efesios capítulo 2. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Que el Señor les bendiga, los amamos.
no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. Vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. Tu presencia en mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Three crosses stood at Calvary's hill. It was crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by
hide the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to watch